Bueno, pues este tipo de cosas, lo que quería, o sea, un poco lo que quiero decir es que este tipo de plantillas, pues la empresa ya las tiene. De hecho, hay cosas aquí como, por ejemplo, categorías del riesgo. A lo mejor esas categorías la propia empresa ya las tiene definidas. Pues riesgos de gestión, riesgos técnicos, riesgos no sé qué, riesgos lo que sea. Y dentro de esos riesgos hay diferentes tipos y entonces digamos que ese vocabulario la empresa ya lo tiene un poco establecido para que uno llegue y no se invente el vocabulario, sino que coja el que existe, coja las plantillas que existen y simplemente que las rellene para su proyecto. Eso es un poco... Aquí estamos hablando de una organización que ya esté un poco puesta en el tema de gestión de riesgos, porque tiene todas estas cosas montadas. Claro. O sea, si lo tiene montado es porque más o menos ya trabaja en esa línea. Que la empresa o la organización no lo tiene, o es una empresa pequeña y queréis empezar a hacer gestión de riesgos, pues yo creo que el camino es pues buscar estas cosas, adaptarlas un poco a vuestro campo y empezar a hacer la gestión de riesgos, porque luego iremos contando, pero cómo ir haciendo la gestión de riesgos bien hecha, porque al final un poco aquí lo que cuenta es metodología y sobre todo información y datos y más datos y almacenar mucha información significativa de proyectos para luego aprender un poco. Las lecciones aprendidas aquí son importantísimas. O sea, ¿qué? El libro que vas haciendo, que claro. es Prince y es una de las obras que dice sí que un libro de lecciones aprendidas. Claro, pero yo entiendo que lecciones aprendidas la propia organización tiene que aprender. Aquí cualquier caso, por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de proyecto y nos falla por aquí. Vale, pues ya he detectado cosas que me pueden pasar. El siguiente proyecto que haga yo ya sé que eso me puede pasar. Antes no lo sabía. Pero lo que pasa es que si me pasa la segunda vez, entonces tenemos un problema. Pero si no lo almaceno de forma adecuada, de forma que otros proyectos accedan a esa información, o alguien en la empresa, no sé, si es de un cierto tamaño, hay una PMO que ve esas cosas y te dice, oye, te revisa el proyecto y dice, oye, no, que no has tenido en cuenta estos riesgos, que aquí cada vez que hacemos un proyecto con un político, la mitad nos salen corruptos y nos pasan cosas. O la mitad que hacemos proyectos de software, la mitad de los proyectos los clientes al final acaban protestando porque los requisitos no están bien tomados y no aceptan. O los proyectos de no sé, pues si buscáis información veréis que en cada área pues hay como riesgos más o menos característicos, pero incluso hay otros que uno se los encuentra porque te aparecen por el camino, no te los esperas, te aparecen y hay que tenerlos en cuenta. Bueno, por lo menos vamos a aprender de ellos. Y una cosa muy importante, claro, esto aquí, a ver, ¿cómo lo pongo? Vale, bueno, o sea, un poco, la gestión de riesgos tiene que estar muy implicada la organización a alto nivel. Y yo creo que lo que es importantísimo, para mí es vital para hacer una gestión de riesgos, es que hay que guardar la información significativa. Entonces, sí que voy a entrar un momento en ese tema. Por ejemplo, cuando vosotros hacéis la información significativa de un proyecto, que son sobre todo pues costes, alcances, bueno, hay muchos tipos de tareas, recursos humanos, pero uno, por ejemplo, tiene que almacenar qué tipo de información creo yo que hace falta almacenar para luego poder hacer gestión de riesgos. Por ejemplo, pues cada vez que hago una tarea de este tipo, normalmente las tareas en una empresa o una organización más o menos al final llega un momento que se repiten, son el mismo tipo de tareas. Este tipo de tareas, pues en los proyectos yo he detectado que sistemáticamente se me retrasan un 10% el tiempo. Pero para poder obtener esa información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tener un buen plan de proyecto, o sea, un buen plan de proyecto, pero además tengo que cada vez que, por ejemplo, yo detecto que cierta tarea se retrasa o que tengo un sobrecoste, pues de alguna forma tengo que tener la información almacenada para decir, oye, pues tarea tal, o sea, con toda la información significativa. Este tipo de tarea ejecutada por esta persona o estas personas, por este equipo, ¿qué problemas ha tenido? Pues ha tenido un retraso, ha tenido un sobrecoste, ¿de cuánto? De tanto. Pues hemos hecho 50 proyectos en los dos últimos años y esta tarea ha aparecido una base de datos de la lección aprendida. Claro, una base de datos, pero incluso te iba a decir numérica. Sí. Claro, estamos hablando, eso tiene que ser una organización que se pueda permitir eso. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es hacer consultas de este tipo. A ver, esta persona, por ejemplo, una determinada persona, cualquier persona, pues esta persona, pues las tareas siempre es muy eficiente y siempre pues en promedio las termina un 10% o un 15% de tiempo antes de lo que estaba planificado.
Pero esa misma tarea otra persona la hace más o menos tal. O sea, en promedio la tarea esa nos cuesta tanto, pero claro, en un proyecto están los recursos humanos, pero no todas las personas trabajan igual. Claro, si yo quiero de verdad estimar bien, claro, tengo que tener muchos proyectos donde la gente, con mucha información para poder sacar datos fiables. Esto luego lo comentaré, en lo que es el análisis cuantitativo de riesgos hay que hacer para poder hacerlo hay que hacer esas cosas. Claro, eso requiere una metodología pero muy al principio, o a partir de un momento empezar, pero claro, hay que empezar y decir, a ver, en cada proyecto, o sea, no me vale, o sea, tengo el plan, pero luego yo tengo que detectar, no sé, por ejemplo, con el valor ganado, tengo que detectar desviaciones, entonces tengo que ir almacenando información de tareas o grupos de tareas, las variaciones que tienen para poder hacer estadísticas, tengo que almacenar costos, tengo que almacenar, o sea, y un poco eso tengo que ir estructurando para luego para de verdad tener información, porque eso a pequeña escala es lo que hace un project manager, o sea, él va aprendiendo y al final un poco con su experiencia dice, mira, pues yo quiero que conmigo trabaje Pepe, que es muy bueno, pero claro, Pepe lo queremos todos en nuestro proyecto porque es muy bueno, pero luego... ¿Y esas herramientas que hayan que se pueden...? Esas herramientas así propiamente, yo creo que es más, o sea, las herramientas al final es mucha información y analizar bien esa información. Y es una información muy específica de tu entorno. Yo creo que además para poder hacer eso bien, yo creo que tú lo que necesitas además son, o sea, empresas medianas, grandes, donde tengan suficiente número de proyectos para que las cosas estas sean un poco significativas. Sí, no, pero digo para... O sea, herramientas propiamente dichas, yo creo que es más, yo diría que es más metodológico. Ahora, luego comentaré cosas como el Monte Carlo y estas cosas, pero es que para hacer esas cosas necesitamos datos. O sea, aquí al final vamos a... Si vais estirando de la cuerda, la única forma de esto es, de los proyectos que vamos haciendo, guardar información significativa, y significativa para mí, las desviaciones sobre lo planificado son muy importantes. Lo que hablábamos antes, separar bien lo que es lo planificado de la contingencia para tener claro, o sea, yo te quiero tener claro si he tenido que recurrir al colchón o no, pero eso tengo que tenerlo claro, porque si no, enmascaro, es lo que comentabais antes, yo enmascaro en el colchón que he gestionado bien, no, yo tengo que tener claro que había un colchón, entonces he usado colchón, no lo he usado, para tener claro si he planificado bien o no he planificado. Como no tenga mucha información, luego me va a ser difícil estimar, ¿no? O sea, al final planificar es un poco, hay que aprender. Pero claro, en organizaciones un poco grandes la forma de aprender puede ser guardando datos, pero datos importantes, no. A lo mejor hay mucha información que no hace falta, pero ese tipo de cosas, o sea, yo creo que la información sobre la línea base y los desvíos que se producen y los recursos humanos que hacen esas cosas y el tipo de riesgos, todo eso sí que hay que tenerlo muy bien estructurado para poder analizarlo. Eso yo creo que esa sería como la clave para mí, para poder hacerlo. Claro, estas son cosas que claro, esto hay que hacerlo a nivel muy arriba, muy organizado. O sea, si la organización no decide hacer estas cosas, porque claro, esto no lo puede hacer uno en su proyecto. Esto viene de arriba y se decide. Claro, esto al final, una organización puede pensar que esto es mucho tiempo y mucho gasto y mucha dedicación lo que requiere hacer todo esto. Al principio, claro, estas cosas al principio cuestan mucho porque hay que coger mucha información, hay que almacenar mucha información y esto no vas a ver el resultado a lo mejor hasta al cabo de tiempo. Pero claro, yo creo que esto al cabo del tiempo sí que va a ser importante. Claro, aquí el problema es cómo convences tú a los jefes de que hagan esto y que dediquen una parte del trabajo y de los recursos y del dinero a que la gente esté haciendo, digamos, poniendo datos sobre los proyectos, las cosas que no han ido bien, todo eso, porque en el futuro eso se va a utilizar. Eso aquí en España, que somos muy cortoplacistas, eso es un poco difícil. Bueno, así un poco por comentar alguna cosa más de esto, pues bueno, cosas de esas como lo de la contingencia, que son los colchones, la responsabilidad, o sea, eso sí que es importante. ¿Quién es el responsable de la gestión de riesgos? A nivel de la organización. Normalmente cuando
cuando hay un riesgo, digamos, importante que afecta al proyecto, pues seguramente habrá un responsable. Según quién es la empresa, quién es el responsable, a quién hay que comunicar. ¿No? Hay que comunicar el riesgo a tal persona o a la otra. Ya no digo internamente, en el propio proyecto, normalmente la gestión de riesgo es responsabilidad casi siempre de todo el equipo. O sea, es que a lo mejor en el propio equipo, pues el que se dedica a determinadas cosas, a lo mejor el project manager no puede estar atento a todo, pero sí que puede. Oye, vosotros que os dediquéis a esto, si observáis este tipo de cosas, pues vuestra responsabilidad, vosotros tenéis que comunicarlo. Si observáis alguna desviación o alguna cosa, las que sean, de las que estén identificadas. Ese es el tipo de cosas que van un poco en este plan, en el plan de planes este. Bueno, eso que estaba contando ahora ya es más específico, pero la gestión de riesgos genérica, las plantillas, los responsables, todas esas cosas, pues eso está más arriba. Bueno, esto os lo daré, pero bueno, que aquí veis que al final, claro, con lo que estoy contando, ¿de dónde sale esto? Pues del acta, de los registros interesados, de los activos, bueno, estas cosas más o menos, de las lógicas, ¿no? Estamos muy al principio de la planificación y estamos ahí explorando todavía ahí, porque aún no hemos empezado a planificar el riesgo. Más cosas hay por ahí, plantillas, roles, quién toma decisiones, bueno, todo este tipo de cosas no. Esto tal cual está en el PMBOK, todas estas cosas las podéis encontrar así listadas, pero bueno, si las pensáis un poco más o menos, pues son las lógicas. Pero esto es eso. Estos son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta cuando planifique el riesgo. Entonces ahora es cuando nosotros empezaríamos a planificar el riesgo. ¿Vale? Bueno, ahí al final esto, pues metodología, no sé qué, categorías, o sea, al final un poco está. O sea, seguramente este tipo de planes no hay que hacerlo cada vez que hacemos un proyecto. Normalmente estos planes son como más genéricos. A lo mejor al principio, cuando no está hecho, la primera vez hay que hacerlo, pero luego lo normal es que pues, la organización pues, este tipo de planes lo tenga ya y entonces ya le llamaríamos pues activo. Eso sería como los activos de la organización, las lecciones aprendidas, pues no, o los activos nos dirían, mira, la gestión de riesgos se hace así. Y te darían ahí las plantillas, te darían los las tolerancias, los no sé qué tal, tienes que seguir estos criterios. ¿Vale? Y entonces, este plan, digamos, lo normal es que se haga al principio alguna vez, que se revise de vez en cuando, incluso que esto es externo al propio proyecto, está por encima de. Yo creo que con que nos quedemos con esas ideas.